Estamos realmente por tratar un tema muy importante hoy, que en Gálatas 3:5 sacamos de ahí un versículo una frase muy linda, muy hermosa, que siempre a mí me ha animado, ¿no? Me ha levantado, porque estamos en un mundo de mucha guerra espiritual, el mundo que quiere seguir la vida cristiana y seguir en comunión con Dios, la vida cristiana enfrenta lucha. Acá dice en Gálatas 3:5, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, y ahí me quiero quedar, ¿no es cierto?, una parte del versículo, porque después habla que lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe, y dice que Abraham se justificó por la fe en el 6. Este versículo, entre el versículo 5 y 6, está conectando la obra del Espíritu Santo con la fe de Abraham, está conectando, ¿no es cierto? El versículo 5 dice, el que hace maravilla entre vosotros lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe, y ahí le hace acordar que Abraham funcionó por la fe, así que le está dando la respuesta ahí. Entonces, el Espíritu Santo se ve que también le ayudaba a los del Antiguo Testamento. Hay alguna diferencia, ahora en el Nuevo Testamento es mucho más fuerte, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu Santo, por lo que se nota, ¿no? Ya está en nosotros, morando en nosotros, como dice ya 1 Corintios 6, que somos templo del Espíritu Santo. Acá entonces estamos, la frase que quiero tratar entonces, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, maravilla entre vosotros. Entonces podemos ver que esa palabra maravilla hace maravilla entre nosotros. Esa palabra nos llama mucho la atención y nos anima mucho. Y necesitamos de la obra del Espíritu Santo, necesitamos que haga maravilla en nosotros. Porque ¿dónde estamos nosotros? En el mundo estamos nosotros. ¿Qué estuvimos estudiando la vez pasada? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ángeles caídos, que nosotros tenemos luchas. No es carne y sangre, no estamos luchando con seres humanos, estamos luchando con seres espirituales. Entonces, saber que hay una maravilla, hay un Espíritu Santo que hace maravilla entre nosotros, para nosotros es muy importante. Vemos que este mundo muchas veces tiene de aliado el sistema del mundo, el cosmos griego, ¿no? El mundo, que está siguiendo una corriente que le da espalda a Dios. Dios está allá y el mundo le está dando la espalda y se está yendo. Eso se puede leer muy bien en Efesios 2:1-5. Que nosotros antes andábamos en la corriente del mundo, pero ahora andamos ya con la vida que Cristo nos dio diferente. Acá en Romanos capítulo 7 también se nota, Romanos capítulo 7, ahí ustedes pueden ubicar en su Biblia. Al apóstol Pablo inclusive le hizo trastabillar en su vida espiritual, porque tenemos también no solo el mundo, el cosmos, sino que tenemos también la carne, tenemos el diablo, que también está, como se dice, haciendo su obra maléfica, está haciendo su obra maléfica en nosotros. Y ahí en el Romanos 7:15 empieza, vamos a ir leyendo medio rápido, dice Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
estaba hablando de la experiencia de cristiano, por el contexto se nota, el apóstol Pablo, que por el contexto se nota que está hablando de su vida cristiana, porque en su interior él se deleitaba en las cosas de Dios, quería hacer las cosas de Dios, pero hallaba, dice, una ley que se oponía a otra ley que aparece en el capítulo 8, versículo 2. Una ley que se oponía a otra ley. Se ve que él tenía, porque si no tuviera la otra ley, esta ley, la ley del pecado, trabajaría libre, pero tenía otra ley que se le estaba oponiendo ahí, que es la ley del espíritu. Entonces había una lucha, y eso coincide con allá en Gálatas, en el capítulo 5 también de Gálatas, coincide que hay una lucha. Entonces está bien identificado que esa lucha Pablo está describiendo, por lo menos en gran parte del capítulo está escribiendo. Sí, puede ser que algunas partes del principio hable también de su vida en la carne, de su vida en el mundo, pero más adelante él se está refiriendo realmente a la lucha cristiana, a la lucha cristiana. En el 15 yo le leí, porque lo que hago no lo entiendo, porque hay una lucha, porque hay una lucha, porque hay una lucha, porque hay dos naturalezas, por eso hay una lucha, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué te parece eso a vos? Lo que vos como cristiano odias, eso haces. Qué feo es. ¿Por qué? Ya te dije, hay un mundo demoníaco, la carne, la naturaleza humana, el mundo. Tenemos acá enemigos espirituales y de todas las formas. Que nosotros, si perdemos la comunión con Dios, si perdemos la comunión con Dios, el Espíritu Santo nos hace maravilla en nosotros y nosotros no hacemos nada de lo que queremos hacer. Queremos ir a la iglesia, nos gusta ir, al final termino no yendo. Quiero leer la Biblia, pero al final ¿qué? Termino no leyendo. Me gusta predicar y al final termino dándole más testimonio. Y esa es la guerra espiritual. Terminamos haciendo todo lo contrario a lo que nosotros queremos en el espíritu. Y el versículo 17, vamos a leer 5:17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No soy yo. Hay algo que está operando en mí. Porque yo realmente, el yo cristiano, ese quiere hacer las cosas bien hechas. Pero no soy ya yo, es otra cosa que está en mí, que es la naturaleza caída, el pecado que mora en mí, es ese que me está afectando. Entonces nosotros necesitamos la maravilla del Espíritu Santo, el que hace maravilla, el que vence todo y nos rompe todas las cadenas del diablo, las cadenas como se dice, de los demonios, de este mundo, de nuestra carne, rompe todo y hace como Él quiere las cosas, el Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque gracias a eso podemos mantenernos espiritualmente todavía podemos vencer, todavía se puede ver cristianos fieles, pero parece que el ejército de cristianos cada día es menos, parece, porque hay una guerra y muchos la quedan, hasta que vuelven a salir, la quedan. Algunos dijeron, yo voy a seguir para siempre en la vida cristiana, pero quedaron en el mundo, no se congregan más, viven en otra cosa. Bueno, en el 17 entonces hemos leído, es el pecado que mora en mí.
Pablo habla del pecado que mora en mí. El versículo 17. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Después el 20, vamos a leer el 20, también dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez dice lo mismo. El pecado, hay una fábrica muy poderosa acá en nosotros que está produciendo pecado. Y es muy fuerte la naturaleza humana. Y Spurgeon dijo, tratar de detener con nuestras fuerzas, sin la comunión con Cristo, tratar de detener con nuestra fuerza a la naturaleza humana, es como tratar de detener el viento con la mano. Bien ilustrado, ¿no? Tratar de detener el viento con la mano, o podríamos decir nosotros, tratar de detener el tren que viene a toda velocidad con la mano. Solo que sea un Superman, sí, pero no creo, ¿no? No existe eso, ¿no? Con un ángel Señor sí iba a poder, pero un ejemplo. Entonces, hemos visto el pecado que mora en mí, esa naturaleza que está haciendo pecado, que llevamos, y vamos al 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Hay algo que está mal en mí? Hay algo que cuando estamos en la carne, no estamos en el espíritu, hay algo que está mal en nosotros. En vez de pensar bien las cosas, pensamos mal. En vez de pensar correctamente la cosa. El hermano está necesitado y tiene problemas. Ah, sí, pero es por esto, por lo otro, pero es tal cosa. Pensamos todo mal a veces. En vez de pensar bíblicamente. En vez de pensar correctamente, ¿no es cierto? Somos así los seres humanos y los cristianos somos pecadores cuando no tenemos comunión con Cristo. Ya vamos a mirar eso. Entonces, ahí ya llegamos, entonces el mal está en mí. Fíjense el versículo 21, leímos recién que el mal está en mí. Pero Gálatas 2:20, que dicho sea paso, mi amigo, acá el Ale no está. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo, yo ¿se escucha? Mas Cristo vive en mí. Y acá dice el pecado mora en mí. ¿Vio qué diferente? Ah, acá está bien. Ahora veo la carne, no veo la ¿Viste? Apareció. Vino a decir el versículo. Bueno, vino él a decir el versículo. Entonces vieron este versículo, acá como leímos recién, el versículo 20 dice, el pecado que mora en mí. Así que ya, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora de mí. Y el Gálatas 2:20 dice, Cristo vive en mí. Uno de los dos tiene que tener el reinado de nuestro corazón. O la carne o Cristo Jesús. Cristo vive en mí. Nosotros tenemos que, y eso vamos a explicar ahora, tenemos que darle prioridad. Una vez escuché decirle que es como un perro negro que está peleando con un perro blanco, pero es un chiste, parece la carne con el espíritu, dice, y tenés que vos alimentarle al perro blanco nomás, dice, y ahí ganar la victoria. Si vos le das de comer siempre al perro blanco, el perro negro un día le va a morir. Ese ejemplo es muy fácil, no es así nomás, ¿eh? El perro negro está bien alimentado y el alimento también ya sabe que. Bueno, entonces el pecado está en mí. Entonces nosotros podemos ver cómo es. Vamos a mirar el versículo 23, 7:23 dice, pero veo otra ley, ahí está, ¿vio?
ahí está la naturaleza que yo le decía. Veo otra ley, una operación de algo en mí. Ahí, como hemos leído en el 23, veo otra ley en mis miembros, otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que se revela con esa. El Espíritu Santo quiere iluminarnos la mente a nosotros, como dice en Efesios capítulo 1, que Él ora para que abra los ojos de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es. Y ahí empieza a enumerar muchas cosas, riquezas de Dios, que abra nuestro entendimiento. Pero vemos que acá dice en el versículo que leímos recién, el versículo 23, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿Saben lo que es cautivo? Antes agarraban y apresaban a todos los morochos y los llevaban para venderlo en el mercado de esclavos. Le ataban con cadenas y le llevaban cautivos. Y dice que acá está diciendo que esta ley que está operando en nosotros, la ley de la carne, esta es la ley que está operando, es poderosa, se nota que es poderosa, opera en nosotros, es una ley que opera en nosotros, como la ley de la gravedad cae, cualquier cosa que vos tires cae, y así fuera de Cristo, fuera de la comunión de Cristo, cualquier cosa siempre, cualquier cristiano siempre va a caer. Si no tiene comunión con Cristo, el cristiano cae. Cae. Y cae. No tener comunión con Cristo, cae en el acto. No te queda otra alternativa. No está comunión con Cristo, es como una heladera, ¿vio? La heladera no sirve ni para ropero, sirve siquiera si vos no le enchufás la electricidad. Porque si nos pones para ropero, se te van dando las cosas ahí adentro. Exactamente. Tenés que conectarla a la corriente. Así es cristiano, como la heladera es cristiano. No vayan a decir que el pastor Aníbal dijo que el cristiano es como una heladera. Porque se van a ofender, algún cristiano por ahí se va a ofender, así como está diciendo que es una heladera. Pero ¿saben qué? Es así. Tenés que estar conectado. Tenés que tener corriente, tenés que tener comunión. ¿Qué dijo en Juan 15? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Porque separado de mí, está desconectado de la corriente. Que hace lo que quiere. La carne, el mundo y el diablo hace lo que quiere con vos. ¿Por qué? Porque no estás conectado. Y vos no te enojaste un día con una heladera desenchufada, ¿no? Está desenchufada y vos sabés que está desenchufada y te pegaste una patada porque te dijiste, esta heladera no fría nada. Y está ahí el enchufe, pero es locura, ¿no? Es locura. Pero eso pasa con el cristiano. Está ahí Cristo crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo en Gálatas se enoja con los cristianos, se enoja ahí en Gálatas, porque le tienen a Cristo, pero no se enchufan, no se conectan con Cristo. Viven separados de Cristo, justificándose no por la sangre, justificándose por otra cosa. Ahí, por ejemplo, dice, en el capítulo 3 de Gálatas dice, 3:1 de Gálatas dice, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado, entre vosotros crucificado. Gálatas insensato, le dice. Es como dejar la heladera desenchufada. Y vos le llamás a todos los vecinos y le decís, mira, mi heladera no anda. Y viene y mira el vecino y el cable desenchufado ahí, ¿no?
y te enchufa y anda. Pero después alguien viene y desenchufa otra vez, ¿sí? No congela más, no congela más, y le decía a otro vecino, no, mi heladera no funciona, y viene y mira, está desenchufado, y le enchufa y anda. ¿Y qué te van a decir uno si le llamas otra vez al vecino, te va a decir, qué insensato que sos, no entendés que desenchufado no anda? ¿No entendés que desenchufado no anda? Y vosotros os desenchufáis de Cristo, no podéis funcionar, no vas a poder funcionar. Si sos jovencito, esa chica ya te va a volver loco y te va a ir detrás y es una incrédula. Y no va a poder vivir sin esa incrédula. No va a poder vivir. ¿Por qué? Porque no hay corriente, tal como la heladera que se está pudriendo todas las cosas ahí adentro, y así está adentro de nosotros, se está pudriendo todo, porque no hay vida, porque no está corriendo la energía, porque la savia de la vid no está llegando a los pámpanos, porque la electricidad no está llegando al motor de la heladera. Entonces, no hay forma, ¿no es cierto? Separado de mí, nada podéis hacer. Por eso yo les digo, hermanos, no vivan su vida cristiana sin comunión con Cristo. Vamos ahora a Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Si alguien quiere leer. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí aparece otra ley, ¿no es cierto? En el versículo 23 del capítulo 7 decía, pero veo otra ley en mi miembro, la ley del pecado, ¿no es cierto? Pero en Romanos 8:2 aparece la otra ley, la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu, dice ahí, Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida, pues nos da vida, porque la heladera desenchufada no tiene vida, pero enchufada empieza a funcionar todo y congela, todo tiene vida. Así somos nosotros, enchufados, hay vida en nosotros, hay vida, tenemos vida, funcionamos, andamos, oramos, vamos para adelante, le decimos no al pecado, tenemos fuerza y el diablo no puede con nosotros. Y entonces tenemos fe. Pero Dios dice en el Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida, y después que dice, en Cristo Jesús otra vez. En Gálatas 3:5 nos dijo que el Espíritu hace maravilla en vosotros y que lo hace por la fe de Abraham. Por la fe de Abraham, que tuvo Abraham ahí en el contexto, se entiende bien. El Espíritu hace maravillas si tenemos esa fe con que se justificó Abraham. Y acá también nos dice lo mismo. O sea que la escritura coinciden, la escritura pegan, se entrelazan entre los versículos. Acá te dice, la ley del Espíritu de vida, que nos da vida, que nos da poder, que nos da vida. ¿Quién tenía vida? Cristo tenía vida. Donde dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz del hombre, y eso definió toda la vida de Jesucristo, porque en Jesucristo estaba la vida. Eso es Juan 1:4, en Él estaba la vida. Cristo tenía vida, porque Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. ¿Cómo es que dice ahí textualmente? Después, Efesios 2:1, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Nosotros estábamos muertos, Efesios 2:1.
Nosotros estábamos muertos. ¿Y quién nos dio vida? Cristo nos dio vida a nosotros. Y el Espíritu Santo actúa cuando nosotros estamos en Cristo. ¿Y de dónde dice eso, Aníbal, que cuando estamos en Cristo, podemos estar fuera de Cristo? ¿Podemos salir de Cristo? Salir de Cristo no, pero podemos perder el disfrute de Cristo. Escuchen esto, hermano, muy importante. A Cristo ningún cristiano que es convertido verdaderamente nunca lo puede perder, porque ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presentes, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá jamás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, yo le agregué ahí algunas cositas. Nada, al final del Romano 8 está eso. Nada nos puede separar de Dios y de su amor, nada nos puede separar. Pero podemos perder el disfrute. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo le había dicho? Que nosotros teníamos un campo, había un señor que quería comprar un campo. Un señor quería comprar un campo y el diablo no quería porque adentro de ese campo abajo de ese campo había petróleo, ¿se acuerdan? Pero no pudo impedir que compre el campo. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Un ejemplo nomás. Y este compró el campo, pero tiene petróleo abajo. Tengo una idea. Voy a hacer que nunca se entere, este hombre nunca se entere que hay petróleo ahí abajo. Entonces va a vivir miserable. Bueno, eso es lo que está haciendo con los cristianos. Él nos quiere que nosotros nos demos cuenta que en la comunión de Cristo hay vida. Hay una vida tan abundante que el Espíritu hace maravillas en nuestras vidas. Nos da gozo, nos da victoria sobre el pecado, nos da todo lo que nosotros precisamos para vivir una vida victoriosa. Nos da paz en medio de la adversidad. Ahí donde está todo un loquerío y un bochincherío, una pelea, una riñería. Vos podés estar en tremenda paz. Yo me acuerdo una vez en Asunción, Paraguay, estábamos con mi cuñado en la camioneta, ¿no? Estábamos casi en el centro. Le chocaron a él el parabrisas, el espejito ahí para mirar el retrovisor, el espejo retrovisor, le chocaron. Pero nosotros adentro escuchando un himno maravilloso. Qué hermoso himno. Afuera, si miramos, era un loquerío era afuera. Un loquerío era afuera. Pero nosotros ahí parecía que estábamos en el cielo adentro, escuchando un himno del Señor. ¿Sabés que, hermano, así podemos vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones? Podés vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque alrededor tuyo haya un loquerío, aunque vos estés en una familia. ¿Cómo voy a ser yo fiel si mi familia son todos humanos incrédulos, son toda mi familia? No, lo mismo podés tener paz en tu interior. Digan lo que digan y hagan lo que hagan y zapateen y hagan todo lo que quieran, vos podés tener paz. Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Tener Espíritu Santo. Si vos estás como un loco en tu casa, como un loco estás en tu casa, es porque el Espíritu Santo no está actuando en tu vida. No está actuando en tu vida. No tenés el Espíritu, no tenés contacto, no está enchufado en la heladera. Pero si está enchufado vos, podés tratar el problema, mirá, entre Estados Unidos y Rusia, podés tratar, y entre Estados Unidos, Rusia, China, Japón y todo eso, podés tratar tranquilamente, podés tratar con una calma. Tremendo problema, ¿no? Podés tratar con una calma. Cristo tenía paz. Paz tenía Cristo. Lo que Cristo no aguantaba eran los falsos maestros, a los fariseos, los saduceos. Pero Cristo era un hombre de paz. Cristo no aceptó las armas. Cristo no aceptó la violencia.
Cristo era un hombre de paz. Entonces, nosotros estábamos viendo recién, vamos a comparar este versículo de Romanos 3:23 con 8:2, de Romanos 7:23, Romanos 7:23 con 8:2, porque Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Me lleva cautivo, me agarra y me lleva cautivo. Al pecado me lleva cautivo. Eso hace la naturaleza pecaminosa, hace eso. La carne te cautiva, te agarra, te prende, te pone preso. No puede hacer nada. ¿Ustedes no vieron eso que se hunden en la arena, que van eso en ese lugar de desierto, que hay pozos de arena y que se van hundiendo y no pueden salir? Eso te cautiva. Esa es la naturaleza pecaminosa, te abraza, te agarra y no puedes salir de ahí. Por eso al final de Romanos 7 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque está hablando de una lucha espiritual. Y gracias a Dios por Jesucristo, que me saca de ese pozo de arena y me saca de esa. Y la ley del pecado es parecida a la ley de la gravedad, yo recién le dije. Todo objeto que yo tire, no vamos a tirar porque es importante, ¿no? Pero todo objeto que yo tire, ¿qué pasa? Cae. Y cualquier cosa que yo haga fue desenchufada la heladera, desenchufado de la comunión con Cristo. Cualquier cosa que yo haga va a caer. Va a caer. Te va a enojar, te va a deprimir, va a sacarte los quicios, va a andar desesperada, deprimida, deprimido y miles de cosas más, fuera de gozo, fuera de paz, y va a ver todo negro. Esta casa que está bien blanquita va a decir, esto es todo feo, todas las cosas feas. ¿Por qué? Porque vos no estás valorando, esto es una hermosura, vos tenés una casa, estás viviendo con una chapita de cartón allá, y le llevaron toda la inundación. Sin embargo, podés tener esta casa hermosa, voy a decir, qué porquería. Así somos nosotros, los seres humanos, cuando perdemos la comunión con Cristo. No valoramos nada de nuestras vidas. No valoramos ni siquiera la casa que tenemos, valoramos. Es la porquería más grande que hay en nuestra casa. Esa moto que tengo es la porquería más grande que tengo. Pero el Señor me dio. El Señor me dio, hay gente que no tiene. Ando todo mal, veo todo negro porque siempre caigo, porque no tengo comunión, no tengo vida. Y voy a caer siempre voy a caer. Nunca, jamás. Porque acá, ¿qué dice ahí en Romanos capítulo 8? ¿Qué dice en Romanos capítulo 8? Ahí ya le digo ya. Ahí en el versículo 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, que es vida, unión con Dios, paz. Tener paz, aunque tenga, no tenga, qué sé yo, la Casa Blanca de los Estados Unidos. No, yo quiero tener vivir en la Casa Blanca. Yo quiero tener mi casa y quiero que sea la Casa Blanca. Eso no es nada, hermano. Vos te vas a contentar con lo que vos tenés. ¿Sabes lo que pasa? Hay gente que vende su auto porque ya tienen y hay algunos que saben de eso, ¿no?
tiene 10 años ya su auto y le ve tan feo, le ve a su auto tan feo, y un día van y rematan el auto. Ya no lo puedo ver más, ese auto. Pero ese auto te llevaba, te traía al trabajo, te llevaba, te traía al trabajo, y vendiste por una pichincha, vendiste, porque ya vos te cansaste de ese auto ya. Vendiste por una pichincha y después te querías comprar otro y ahí te das cuenta que no podés tener auto. Y cuando no podés tener auto, ay, qué lindo auto que era ese. Ay, yo no me daba cuenta. Que, mira, me llevaba, me traía, qué fiel que era, cómo andaba. Era viejo, tenía la chapa medio fea, pero todo fea, la chapa le faltaba pintura, etcétera, etcétera. Medio sucio también un poco, pero andaba bien. ¿Eh? Sí, sí. No saben valorar. Así es la carne, la naturaleza humana, y de eso se hacen muchos, se aprovechan, porque ven que vos estás vendiendo por una pichincha lo que vale, y ahí te agarran ahí. Valorar lo que Dios te da, valorar lo que Dios te da, lo que Dios te da. Veo como la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Veo como la palabra de Dios, venir acá, ¿vale la pena o no vale la pena venir acá a escuchar la palabra de Dios? Vale la pena, porque yo le estoy leyendo la palabra de Dios y le estoy diciendo exactamente lo que Dios dice. Si vos no vivís enchufado, perdés, caes, como la gravedad, caes. Pero Romanos 8:2, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, hermano. La ley del Espíritu de vida. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Eso es cuando vos descansás en Cristo. Yo le voy a explicar ahora acá con el pizarrón. Cuando descansás que Cristo es tu justicia y que Cristo te limpia de todo pecado. Y vos descansás y Dios, yo estaré acá en medio de esta ciudad tan pobre, no estoy en Nueva York, pero yo acá soy feliz porque estoy contigo, Señor. A mí me encanta Mercedes, pero algunos capaz que piensan así. No, ¿por qué? Porque no tienen vida, no, están muertos. No tienen discernimiento porque están separados de Dios. Piensan todo al revés. Las cosas, no entienden las cosas de Dios porque para eso es locura. Y entonces, la ley del Espíritu de vida, y una vez escuché un ejemplo que dijeron para explicar esto, y el ejemplo decía esto: la ley del pecado te tira siempre, porque está fuera de la comunión con Dios, te tira siempre. Pero yo te voy a poner acá un cascote y acá una paloma. El cascote cae así en la carne y la paloma vuela, dice, porque vence la gravedad, no cae, dice la paloma. La paloma no cae, pero la paloma cae también. Pues se cansa de volar, no sé. Un chumbazo le pega a alguien, ¿sabe cómo le pega en el suelo? Bueno, entonces vamos a buscar otro ejemplo mejor. Un cohete espacial, cuando se largaron las naves espaciales, los Apolos, y vencía la gravedad, porque tenían unos potentes motores y salía fuego de abajo, unos motores especiales, ¿no? Y le tiraba y lo tiraba para arriba, y vencía la gravedad, ¿no? Pero si se le apaga el motor también, ¿sabes? Alguno ya pasó ya. Hasta estalló, y una que estalló y se murió. Sí, si se apaga el motor, se viene para abajo. Por eso vamos a leer Hebreos 4:14. Creo que es un mejor ejemplo eso. Hebreos 4:14. ¿Alguien me lee? Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Traspasó los cielos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, venció la gravedad de la tierra. Y se acuerdan que cuando resucitó el Señor Jesucristo, y creo que era María Magdalena que le dice, no me toque todavía, porque todavía tengo que ir al Padre y volver al otro lado del universo. Traspasó los cielos, dice, todo tu universo traspasó. Pero es como decir, tengo que ir acá a mi casita de acá 10 cuadras, nomás que yo tengo en mi casita y volver. Así como estaba hablando Jesucristo. Pero Jesucristo no estaba hablando de una casita de 10 cuadras. Estaba hablando que se iba a ir hasta el trono, pasando todo el universo. Se iba a ir al trono del Padre y iba a volver. El Señor Jesucristo sí vence la gravedad. El Señor Jesucristo sí vence la gravedad. Y así fue. El Señor Jesucristo se fue al Padre y dice, traspasó los cielos, se fue al Padre y al ratito ya estaba otra vez con los discípulos acá en la tierra otra vez. Eso sí que es increíble, ¿no? Para nosotros pensar en llegar a una estrella, pensar en llegar a Marte dice casi imposible, ¿eh? Capaz que algún día, porque hay como mucha radiación en el espacio y que traspasa todos los trajes espaciales. Tendrían que llevar mucho plomo para atajar las radiaciones solares que hay, que, dicho sea de paso, nuestra atmósfera no están protegiendo de los rayos solares, pero nosotros lo estamos destruyendo, los sonos, ¿se acuerdan? Lo estamos destruyendo nosotros. Nosotros mismos estamos destruyendo. Pero en el espacio, salir fuera del espacio, esto te funde estas cosas. Por eso es muy difícil llegar a Marte, ¿no es cierto? Y te imaginas llegar a la primera estrella, millones de años a la velocidad de la luz para llegar. Pero Cristo se fue y vino al cielo, traspasó los cielos y vino en el arco. Ese sí es mejor ejemplo que la paloma, ¿no es cierto?, que voló y aterrizó, ¿no? Y mejor ejemplo que el cohete, que puede volver para abajo otra vez. Mejor ejemplo, el Señor Jesucristo, tenemos que valorar. Y bueno, ahora yo le voy a explicar para ir finalizando, ya ir dándole un finish a esto, porque tengo más cosas, pero el tiempo ya no me da más el tiempo. ¿Cómo vivir en el Espíritu para tener la, para tener la victoria? A ver, para que salga la cámara, capaz que tiene que ir ahí. Ahora te ayudan. Ahí sale. Ahí sale. No sé. Bueno. Bueno, si nosotros ponemos ¿se acuerdan? Génesis, ahí en el libro de Génesis, al comienzo de la Biblia, Génesis 2:17, ¿qué dice Génesis 2:17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Miren lo que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dijo a Adán y a Eva, ¿no? No comerás, porque el día que comieres, ¿qué te va a pasar si comieres? Ahí está bien, José. Ciertamente morirás. Si comes el fruto de ese árbol, vas a morir. Y en el capítulo 3, ¿qué pasó? Eva vio que era delicioso, agradable a la vista, que era hermoso y que le estaba tentando el diablo, que era astuta, la serpiente era astuta más que todos los animales, y que allá a veces en el libro de 2 Corintios 11:3 dice, como la serpiente
engañó, dice, a Eva con astucia. Yo me temo, te estaba hablando Pablo, le estoy diciendo de manera que vuestro sentido también sea extraviado de la sincera fidelidad de Cristo. Acá le engañó a Eva. Y en Génesis 3, Génesis 3, le engañó a Eva, acá, y a Adán. Y comenzó el pecado hasta el fin del mundo. Porque ¿qué dice Romanos 5:14? ¿Qué dice Romanos 5:14? Acá comienza el pecado, en Génesis capítulo 3 comienza, en el 3:15 ya está después vamos a ver que está la promesa de redención, de salvación. Pero vamos a ver primero el pecado. El pecado comienza en Génesis capítulo 3, la desobediencia de Adán y Eva. Romanos 5:12, así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, Dios sabía ya en la eternidad que la humanidad iba a caer, toda la historia de la humanidad iba a ser en pecado. El pecado iba a estar en toda la historia de la humanidad, el pecado iba a estar activo. Mira que acá pongo activo en rojo. Iba a estar activo el pecado. La naturaleza pecaminosa que nos lleva siempre abajo, que Romanos 7, todo el mundo, el diablo, el pecado iba a estar activo. ¿Desde dónde? Desde Génesis capítulo 3, cuando cayeron. Pero también hay otra gran verdad, la verdad de la sangre del Señor Jesucristo, que ahí en Génesis 3:15, que recién le dije yo, Génesis 3:15, ¿quién lee? Dice que así como... Leo. Sí, lee nomás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sí, el diablo le iba a dañar a la simiente de la mujer, le iba a dañar en el talón, pero el de la simiente de la mujer, que es Cristo, le iba a aplastar la cabeza. Eso nos vamos a explicar ahora, no nos da mal tiempo, pero eso es lo que está diciendo el versículo. Y habla eso en Colosenses, ya en el capítulo 2, que él venció al diablo en la cruz y se lo venció. Es decir, que lo destruyó. Si bien el diablo lo mató, ¿se acuerda cuando entró en Judas? El diablo entró en Judas y lo llevó a matar a Cristo. Pero es cierto, el diablo le pudo, el talón de Cristo, después me pasa los pies, el talón de Cristo lo pudo herir. Pero Cristo, cuando murió y todos los diablos festejando ahí como el mundial, lo matamos a Cristo. Se dieron cuenta que fue su derrota total. Después se dieron cuenta, ¿no?, que todos los goles del diablo fueron en contra. Todos los goles que hicieron el diablo fue en contra. Al final ganó el Señor Jesucristo. Pero ellos no sabían, porque ese era un misterio que estaba escondido antes de la fundación del mundo y ellos no lo entendían, ni los demonios. Porque por medio, en Efesios, ahí capítulo 3, dice que por medio de la iglesia fue anunciado todos los misterios, por medio de la iglesia. Y los ángeles también se enteraron todos los misterios de Dios por medio de la iglesia. Porque la iglesia es el órgano de Dios, es lo más preciado de Dios. Entonces, la sangre estaba activa también, así como el pecado estaba activa, la sangre para perdonar pecado estaba activo también. ¿Qué vemos acá? A Abel, ¿se acuerdan? Al comienzo, ¿se acuerdan de Abel? Su hermano, ¿cómo se llamaba? Caín.
Caín. Abel ya se justificó según Hebreos 11. Abel se justificó por la fe. ¿Por qué? Porque Dios hablaba con Abel, Dios hablaba con Abraham, Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con ellos. Ellos recibieron el Evangelio directamente de la boca de Dios. Dios le dijo a Abel y a Caín, si te vas a acercar a mí tiene que ser por medio de sangre. Porque la vida, ya sabemos nosotros, la vida de la carne en la sangre está. Cristo iba a entregar su vida, al derramar su sangre iba a entregar su vida, y su vida es el capital que paga nuestra salvación. Y no solo paga nuestra salvación, sino nuestra comunión. La sangre de Cristo paga todo, todo lo que quiera, la salvación y la comunión. Y si vos no tenés comunión, ¿qué tenés que hacer? Señor, confío en tu sangre preciosa. Si no tenés comunión, confío en tu sangre preciosa y ahora voy a tomar control de mi vida otra vez. Que no haga el diablo y la carne y la naturaleza mía, no haga lo que quiera conmigo. Voy a tomar control yo, pero no yo, sino Cristo en mí. Después le voy a explicar eso. Entonces vemos acá que la sangre también está activa, totalmente activa, ¿no es cierto? Y se ve eso también en Apocalipsis 5, Apocalipsis capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo agarra el libro de los 7 sellos, toda la creación, de todos los tiempos, de todos los ángeles, todo le adora y le dice, tú eres digno de recibir el libro de los 7 sellos, ese libro, porque tú con tu sangre nos redimiste para Dios. Eso lo leen en Apocalipsis capítulo 5. La sangre estuvo redimiendo, estuvo salvando en todas las épocas, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo el pecado. Y ahí en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Cuando Dios instauró la ley en el Sinaí, instauró también un sistema sacrificial, el tabernáculo. Dios puso la ley, pues te puso el tabernáculo, y ya venían ofreciendo holocaustos, desde el comienzo venían ofreciendo holocaustos, todos los patriarcas, hasta Job, que fue uno de los primeros, por los pecados, ofrecían holocaustos por los pecados, y en Levítico eso se institucionalizó muy bien en el libro Levítico. La sangre estaba activa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por supuesto. Cuando murió Cristo en la cruz, por supuesto, llevó todo lo del Antiguo y todo lo del Nuevo Testamento llevó sobre él en el madero. Por supuesto, eso lo entendemos. No vamos a explicar más porque no nos da más el tiempo. Pero hay otra cosa también que está activa desde el comienzo del mundo. ¿Qué otra cosa está activa? Yo recién hablé de este Abel, ¿se acuerdan? De ese Abel. ¿Cómo se justificó el Abel? Ahí lean Hebreo 11:3, creo que es, o 4. Por su fe. La ofrenda que hizo porque creyó, en hebreo dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio de Caín, porque él creyó en Dios, porque Dios le había dicho, si querés acercarte a mí, tienes que acercarte por la sangre. Y lea por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahí está, por la fe. Hebreos 11 habla eso, mucho. Y habla que por la fe estaba activa. ¿De qué sirve que la sangre esté activa si la fe
no es el medio, la fe en la sangre no es el medio de vencer el pecado. Miren, miren hermano, ¿está activo acá el pecado? Está activo el pecado. Pero está activo la sangre. En toda la historia está activo la sangre. ¿Y cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencer el pecado, hermano? La fe. Está activa la fe, gracias a Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es la sangre. En la fe en Cristo que se crucificó, que se sacrificó, vence esta ley que te tira, siempre te tira, hasta en la comunión con Dios te tira todos los días, te tira. Pero si vos tenés fe en la sangre, ahí no te tira más. Ahí ya no son cohetes, sino tenés la fuerza de Cristo, tenés la fuerza del Espíritu Santo. Romanos 8:2 dice eso, ¿no? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué dice Romanos 6:14? Y el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es la gracia. La gracia es esto. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la gracia. En Romanos capítulo 5, cuando compara a Adán con Cristo, el segundo Adán, ahí define que el hecho que hizo Adán para destruir la humanidad fue la transgresión que hizo él, la desobediencia. ¿Y qué fue la desobediencia? Comer el fruto prohibido. Y en el 15 y en el 17 de Romanos capítulo 5 dice que el Señor Jesucristo hizo al revés. Así como hizo la transgresión, el Señor Jesucristo hizo otra cosa. ¿Qué hizo Cristo? La gracia. La gracia hizo el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la gracia que hizo el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el acto de gracia que hizo Cristo? No, ¿cuál fue el acto de gracia que hizo Cristo? Este fue el acto de gracia. Ahí se le define la cruz como gracia. Por el hecho de Cristo, por el efecto de Cristo. De la gracia es la cruz del Señor Jesucristo, que por ella nosotros vencemos el pecado si tenemos fe. ¿Y se acuerda qué fue lo que más exhortó el Señor Jesucristo cuando estaba acá en esta tierra? ¿Qué es lo que más exhortó el Señor Jesucristo? Jairo, ¿se acuerda? Cuando murió la hija de Jairo, no temas si no crees solamente. No temas si no crees solamente. ¿Se acuerdan Mateo 14 cuando quiere caminar arriba de las aguas? Pedro. Y se hunde, Pedro se hunde. ¿Por qué te hundiste, Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? Le exhortaba en la tormenta, en Marcos capítulo 4 al final. Se desesperaron y Cristo, ¿qué hacía? Dormía mientras vino la gran tormenta, dormía Cristo. Pero los otros se desesperaron todos. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Dónde está vuestra fe? Ustedes tienen que vivir por fe. Todo el momento tienen que vivir por fe, descansando siempre en la sangre de Cristo, siempre descansando. Señor, por tu sangre bendita estoy bien contigo, cada rato, dígale, y no ni piense más, porque eso tomarlo ya como que te llamas Aníbal, o que te llamas Josía, o que te llamas Néstor, o te llamas Gladio, María, o Ale, o Silvia. Como tu nombre, Señor, yo creo que tu sangre me limpia mi pecado. Confío, tengo fe en tu sangre preciosa. La fe en la sangre. Pero acá viene otra cosa interesante para ir terminando. Que acá, en la sangre, en la sangre y la fe,
combinando las dos cosas que aparecen. El Espíritu Santo. Ahí estaba lo que estaba en nuestro tema, ¿no? Aparece el Espíritu Santo actuando. ¿Por qué aparece el Espíritu Santo? Porque vos tuviste fe en la sangre y ahí te tomó el Espíritu. Eso dice Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró del pecado. Ahí te actúa el Espíritu de Jesús y este es el que hace maravilla. Pero ¿por qué no hace maravilla en tu vida? ¿Por qué no hace maravilla? Porque no tenés fe en la sangre. Porque no confías en la sangre. Confía en tu intelecto. Confía en que vos estudiaste 50 años de teología. Confía en que repartiste folletos por todas las calles, 20 años en la calle estuviste repartiendo folletos. Confía en cosas que si vos te apoyares. ¿Se acuerdan los profetas? Jeremías le exhortaba a Israel que se apoyaba siempre en Egipto o en los asirios. A ver si no estoy equivocado. Sí, los asirios. Se apoyaban siempre en ellos. Y si te apoyares, dice, te traspasará porque no es un apoyo. No es un apoyo. Si vos te apoyás en que vos sos bueno, en que vos sos excelente, en que vos sos intelectual, en que vos tenés muchos dones, en que vos tenés muchas capacidades, en que vos sos un grande, en que vos sos un intelectual, que sabés cantar demasiado bien, que podés cantar en una ópera porque cantás demasiado bien, si en eso es lo que vos confiás, ¿sabes qué? En tu vida esto tiene que ser lo más grande que hay. Si hay algo más grande que esto en tu vida, vos estás fracasando. Estás fracasando. La sangre de Jesucristo derramada. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia del pecado. Por supuesto, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operaba de otra forma. Él operaba de otra forma, por eso le voy a hacer rayitas así. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo pasó a morar ya en nosotros. Ya es un sello, como dice allá en Efesios 1, 13 y 14. Ya es un sello que entró dentro de nosotros y no sale más. Hermanos, si vos tenés fe, esta línea es la línea del pecado activo, ¿no? ¿Se acuerdan? La línea del pecado que está activo, Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecados. Esta línea es la línea de la sangre de Jesucristo, desde Abel. Y Génesis 3:15, que ya estaba la promesa, desde Abel hasta Apocalipsis, que aparece que con tu sangre nos han librado todo. Está activa la sangre de Cristo en toda la historia de la humanidad, está activa. Y también está activa, ¿qué? La fe, Hebreo 11, desde el primero, desde el comienzo, la fe siempre está activa. Y cuando vos tenés fe en la sangre, ahí se conecta el Espíritu Santo. Romanos 8:2. Cuando vos tenés los dos primeros puntos, se te da el tercero. Muchas gracias. Si vos tenés el punto número 1, te va al infierno. Si solo tenés el punto número 1, la raya número 1, te va al infierno. Si vos tenés la raya número 2, la sangre de Cristo, confiaste, la 2 y la 3, o confiaste en la sangre de Cristo, te va al cielo. Y tenés el Espíritu Santo si vivís por fe. Tenés el Espíritu Santo. ¿Y saben qué importante? Que hace maravilla en vosotros el Espíritu Santo. Hace maravilla en vosotros el Espíritu Santo. Pablo hablaba en Colosenses 1, al final 29, él dice, ¿no? La cual, que él trabaja, dice, en su trabajo, y dice, termina diciendo, no me da más tiempo leer el versículo, que Dios actuaba poderosamente en mí, dice en él.
En Efesios 1:19 en adelante dice que cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese mismo poder que tenemos nosotros es el poder que levantó a Cristo y lo sentó a la derecha del Padre y le dio señorío sobre todo lo que está arriba en el cielo, toda la potestad que está abajo en la tierra le dio y lo sentó. Ese poder tenemos nosotros el poder de la supereminente grandeza de Cristo. Y le voy a decir que me lea un último versículo ya, Juan 7:37 en adelante, y con este sí ya vamos finalizando. Juan 7:37. Juan 7:37. Acuérdense, el pecado activo en toda la historia de la humanidad, la sangre activa en toda la historia desde Génesis 3, ¿no? Todo de Génesis 3, porque la Génesis 3 fue la caída. Y la fe también desde Abel, la Génesis 3, 4 en realidad, pero ya estaba activo, ya, toda la historia de la fe. Y la sangre, la fe en la sangre produce la actuación del Espíritu Santo, Romanos 8:2. Lo voy a anotar acá. Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado. La ley del Espíritu de vida que opera en Cristo Jesús, cuando vos descansás en Cristo Jesús, en su sangre preciosa, te libera del pecado. Vamos a leer. Gálatas 3:4 también dice. Sí, Gálatas 3 y Gálatas 3, 4 y 5 dice también, sí. Juan 7:37 en adelante, Josías. Juan 7:37. Fuerte. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí nomás. El que cree en mí correrán, dice, ríos de agua viva. Lee otra vez esa parte ahí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay más, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, y abajo de todo dice, abajo de todo eso dice que eso dijo. Fíjate la parte esto abajo. dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto dijo por el Espíritu que iban a recibir. Otra vez volvemos a la misma enseñanza. El que cree en mí, dice, de su interior correrá el río de agua viva. Ustedes saben la potencia de un río. Ya le voy a decir una cosita. La potencia de un río corre el que cree en mí. Y esto dijo del Espíritu que iban a recibir, porque el Espíritu es la potencia. Es el río de agua viva. El creyente tiene una potencia que puede vencer al pecado, a la carne y al mundo y a toda tu carne y a todo tu pecado, a toda tu inmundicia de pecado de cristiano que tenés ahí en tu corazón, a toda esa ratonería de pecado que tenemos ahí en nuestros corazones. Si vos creés en la sangre de Cristo, porque como río de agua viva, el Espíritu es más fuerte que el diablo. Creó el universo, creó el cielo, creó la tierra, se movía por la faz de las aguas. El Espíritu Santo fue el que le dijo a María, el arcángel Gabriel que le dijo a María, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice, y el santo ser que nacerá de ti, el Espíritu Santo hizo nacer al bebé Jesucristo,
sin necesidad de un hombre. El Espíritu Santo pudo hacer eso. El Espíritu Santo es omnipotente, puede hacer cualquier cosa. No se asusta ante el diablo ni por nada. Si vos creés en el Señor Jesucristo, en su sangre preciosa, tenés ríos de agua viva en tu vida, ríos de agua viva. Acá la presa, yo pasamos siempre, nosotros cuando vamos a Uruguay, la presa Salto Grande, ¿no? De un lado el agua está a la altura del puente casi, y del otro lado está allá abajo el agua. De este lado está a esta altura, y del otro lado está allá, bien abajo. Ah, ¿sí? Mira, ¿por qué esa diferencia de altura? De este lado del puente está el agua acá altísima, hasta la altura del puente casi. Y allá está, pero tenés que mirar para ver a dónde está el agua allá abajo. ¿Por qué? Porque cuando cae el agua, produce energía potencial y mueve las turbinas. Y dice que una vez uno que trabajaba ahí, dijo que una vez hubo un roce ahí mal hecho, dice, por la energía que producía el río, que saltó una chispa, dice que iluminó el cielo, y dice que era como un relámpago de... La potencia puede alimentar a dos países juntos, ríos de agua viva. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Termino con esto. Que si vos vivís por la fe en la sangre, vos vencés el pecado. ¿Por qué vencés el pecado? ¿Por qué vencés el pecado? Porque el Espíritu Santo actúa en tu vida, y cuando actúa el Espíritu Santo en tu vida, hasta por todos los poros de tu cuerpo puede salir poder de Dios. ¿Cómo te dan la palabra de oración? Señor, te damos gracias porque hoy predicamos tu palabra, que podamos vivir por la fe en la sangre de Cristo para vencer el pecado y el Espíritu obre en nosotros. Romanos 8:2 y Gálatas 3:5, que hace maravilla el Espíritu en nosotros. Tiene mucho poder. Ayúdanos, bendícenos ricamente a todos, que podamos vivir ese poder. O si no, cada vez vamos a ir mermando, vamos a ir siendo menos si no vivimos ese poder. Si vivimos ese poder, sí, vamos a empezar a crecer, porque estamos no en nuestra fuerza, sino estamos en la fuerza del Espíritu, como ríos de agua viva. Bendícenos ricamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.